Buenos días y bienvenidos a todos de nuevo a esta casa, a Madrid Network, a este punto de encuentro empresarial, en una mañana donde vamos a compartir pues lo que queremos, lo que pensamos, lo que sabemos. Y qué mejor que Navidad para compartir esos secretos del éxito, de los éxitos que vamos teniendo cada uno, porque los éxitos empresariales al final son, como dice algún entrenador de fútbol, partido a partido, y lo que algunos de vosotros nos vais a contar aquí, algunos de los ponentes de la mesa, pues es cómo los factores que estáis manejando del día a día pues os hacen llevar un poco a los pequeños éxitos profesionales que cada empresa y que cada líder pues quiere para su organización. Este ciclo de los secretos de está organizado por Madrid Network, pero a iniciativa de Moneyoc, que sabéis que es una de las consultoras internacionales en incentivos fiscales, que nos fideliza un poco algunos de los incentivos menos conocidos, como es el IP Box, el Patent Box. Ahí está David, que hace esa labor de apostolado, y todo su equipo Remy, y que bueno, pues ha decidido un poco organizar este ciclo de los secretos de, hablamos de la financiación pública, de la financiación privada, el éxito empresarial y otras 2 jornadas más que nos quedan. Y también de la mano de la Fundación Pons y de la iniciativa Madrid IPR HealthTech, que es una plataforma de asesoramiento gratuito también para la propiedad industrial e intelectual. Así que también muchísimas gracias por estar aquí, Isabel, y por contarnos luego un poco en qué consiste este servicio. Y luego también, pues por supuesto, ponentes de la categoría D. Loli Pereiro, directora general de BIOA, que es el clúster biotecnológico de Galicia, que viene de Galicia, así que muchas gracias por estar aquí. Luego nos explicas un poco qué estáis haciendo desde ese clúster BIOA. Buenos días y gracias por estar aquí. También tenemos a Roberto Escolar, que es cofundador de Teams Novox Catalyx. Las ideas hay que pulirlas para que tengan valor, ¿no? Sí, o sea, luego también nos explicas un poco qué hacéis. Gracias por estar aquí. Tenemos también a Emilio Avilés, CEO de Slacks Mobility, una empresa de soluciones móviles también para todo el tema de digitalización. Muchas gracias por invitarnos. Gracias a todos. Isabel Cortés, que es responsable de innovación de Madrid IPR HealthTech. Gracias de nuevo, Isabel. Y por supuesto David Fuentes, Country Manager de Moneyoc España. Y luego contaremos como broche final con David Sanz, también es cofundador de Found Spot, que luego también nos contará su caso de éxito. Pues vamos a empezar un poco con qué es éxito profesional, pero antes de que nos lo digan ellos, a ver, para vosotros, éxito. Palabras que se puedan relacionar con éxito, ideas. ¿Qué es para vosotros el éxito? A ver, Gema, por ejemplo, que te has puesto ahí la primera. Bien. Pues éxito es para mí trabajo en equipo, constancia, persistencia y apostar por una idea que uno tenga y que crea firmemente en ella y trabajarla intensamente. Oye, para la próxima te ponemos aquí de ponente. A ver, parece que lo tenías preparado, ¿eh? Total, éxito. Reconocimiento. ¿Por ahí? ¿Éxito? Superación. ¿Superación? ¿Más? Así. Más cositas. Seguro que hay más cosas. Éxito. ¿A qué asociáis éxito? El éxito se asocia dependiendo del ámbito en el que para cada quien se esté moviendo. Puede ser en el ámbito laboral, puede ser el logro de metas y objetivos, de alcanzar algún reconocimiento, como han dicho, pero el éxito puede ser simplemente ayudar a alguien que necesite una ayuda en la calle. Bien. El éxito puede ser hacer feliz, conseguir la sonrisa de alguien en un momento determinado. O sea, depende de... Hay mucho cómo se puede definir el éxito. Bueno, pues con estas cosas así un poco de base y de marco, sin duda éxito yo creo que en el fondo es sentirse uno bien consigo mismo, con lo que ha hecho. Y ya eso es suficiente. Pero para nuestras empresas, lógicamente también es rentabilidad y es competitividad, es innovación, son muchas cosas y muchos factores. Vamos a empezar con Loli.
En Bioga representáis a organizaciones integradas dentro de una cadena de valor, es un poco ese ecosistema. ¿Por qué nace? O sea, ¿hay más éxito dentro de ecosistemas empresariales de clúster como el vuestro? ¿Por qué nace Bioga? ¿Por qué nace ese ecosistema? ¿Qué necesidad también un poco detectáis vosotros en Galicia para crearlo? Y cuéntanos un poco más sobre vosotros. Pues muchas gracias, Gemma, gracias a la organización por invitarnos a estar aquí y contar nuestra experiencia. Creo que desde Bioga representamos muy bien y ayudamos, apoyamos a las empresas a que alcancen todos los objetivos que comentáis, ¿no? Anteriormente. Y os cuento un poquito cómo nació Bioga. Bioga nace como iniciativa propiamente privada en 2010, impulsada por 3 empresas socias, fundadoras. Nacido principalmente de una necesidad práctica que un poco también habéis mencionado anteriormente, el buscar aunar recursos, trabajar en equipo, buscar soluciones conjuntas. Entonces, el clúster nace para dar esa cobertura y esa solución a una necesidad que se había generado en ese año, en 2010, en Galicia, ante un sector muy incipiente. Digamos que el sector de la biotecnología, aún a día de hoy, no es un sector con mucha visibilidad, pero imaginaros en 2010, la palabra biotecnología, seguramente nadie le sonase esa palabra. Ahora sí, porque pasamos por una pandemia, hubo que aplicar soluciones, buscar diferentes vías ante una pandemia y ante una problemática social, pero en esa época no existía. Entonces nace la asociación para dar cobertura a las necesidades de las empresas, tanto que estaban naciendo como las que habían nacido en Galicia, pero no tenían, digamos, un apoyo estructural, un apoyo de ecosistema, y de ahí nace ese ecosistema. Y principalmente Bioga nace con 5 pilares de actuación para dar servicio a las empresas socias. Networking, pasamos por el primer paso de conocernos entre nosotros, muy importante el visibilizar lo que están haciendo las empresas. Temas de financiación para poder dar cobertura a necesidades financieras, tanto a nuevas iniciativas como empresas que estaban desarrollando nuevos productos. También una pata muy importante de colaboración. Nosotros desde Bioga colaboramos muy activamente de puertas para fuera del sector, y es que la innovación biotecnológica, como puede aplicar a otros sectores, buscamos aliados como otras asociaciones, otros clústeres, otras entidades referentes que nos ayuden a que nuestras empresas puedan colaborar, pues tanto en proyectos como en servicios, ¿vale? Después la pata de talento, que digamos que es una de las últimas patas que aplicamos, porque sí que al principio había otras necesidades que ya comentamos, entonces, pero actualmente sí que estamos trabajando en la pata de talento para atraer personal hacia nuestras empresas, hacia el ecosistema biotecnológico. Y por último, toda la parte internacional. Nuestras empresas en su día, que está conformado por un entramado de empresas pymes, micropymes, o sea, os podéis imaginar las características que tienen. Sí que nacen con vocación internacional todas ellas, porque al final los servicios y productos biotech aplican a nivel mundial, pero sí que era necesario el buscar sinergias conjuntas para poder llegar a otros mercados objetivo, ¿no? fuera de Galicia y fuera de España. Entonces, desde Bioga lo que hicimos fue apoyar de manera conjunta con asistencias agrupadas a ferias, misiones comerciales agrupadas, y así tanto aunar esfuerzos como dar soluciones. Y actualmente, no solamente dentro de Bioga, sino todo el ecosistema biotech en Galicia, trabajamos bajo una propia estrategia de impulso y de consolidación del sector. En 2016 dimos un paso más allá de la asociación y hemos un poco aunado entre todos la capacidad de marcarnos unos objetivos a largo plazo, todo el ecosistema como biorregión de Galicia. Y bueno, es una estrategia que ha funcionado porque te permite marcarnos una hoja de ruta, unos objetivos donde queremos llegar y aunar esfuerzos entre todos para poder llegar a esa meta que nos marcamos. Entonces, y si sale bien, y si no sale bien, también poder corregir a tiempo y no llegar, digamos, a la meta pues asfixiados, ¿no? Y después que no tenga solución. Entonces, eso es un poco lo que os puedo contar de cómo ha surgido Bioga y cómo nos hemos conformado hasta el día de hoy.
Pues gracias, sí, porque sin duda pues uno de los secretos del éxito es ecosistema, es estar dentro de un ecosistema, solos no se va a ningún sitio, Gemma también lo decía, en equipo, rodearse de entidades similares a las nuestras y ahí también estamos, Isabel, la Fundación Pons, también dentro de ese ecosistema de conocimiento e innovación. ¿Cómo describirías un poco vuestra aportación, este servicio que tenéis, este servicio además gratuito para todo el asesoramiento de incentivos a la I+D? Pues desde la Fundación Pons, que somos una entidad de enlace de la Comunidad de Madrid, como has comentado antes, Gemma, para temas de tecnología, tenemos una plataforma de asesoramiento gratuito en temas de transferencia de tecnología, propiedad industrial y propiedad intelectual. Entonces, tenemos 3 pilares, antes tú hablabas de los tuyos, yo pensaba los nuestros, nosotros tenemos 3 pilares básicos sobre los que actuamos. Tenemos por un lado, digamos, el asesoramiento, es un asesoramiento gratuito. Cualquier consulta que podáis tener en propiedad industrial, pues tengo una app, no sé si a lo mejor el software puede ser protegible como patente o es un secreto industrial, pues desde preguntas de este tipo a cualquier otra que se os pueda ocurrir, si a lo mejor estáis trabajando en una fase concreta de transferencia de tecnología y a lo mejor, bueno, pues hay una cláusula de un contrato que no la tenemos clara y queréis consultárnosla, pues también podemos verla, ¿no? O sea que cualquier cosa que se os pueda ocurrir dentro de este ámbito, pues ahí estamos. Y también hacemos unos informes con bases de datos públicas en relación a poneros de alguna forma en una foto fija cuál es la situación de vuestra propiedad industrial o intelectual en este momento. Entonces, son unos informes, lógicamente son sencillos, porque la información que tenemos así de primeras es sencilla, pero con algunas recomendaciones básicas. Entonces es también un servicio que ofrecemos de manera gratuita. Y luego, bueno, pues todas las etapas de transferencia de tecnología, lo he comentado antes, lo que se os pueda, pues la ayuda que podáis necesitar. Incluso si me dijerais, bueno, pues es que no sabemos muy bien cómo hacer este tema de marketing digital, pues buscaríamos también la forma de poder apoyaros en ese sentido. Ese sería uno de los pilares. Luego tenemos un segundo pilar, que es un aula virtual, es decir, tenemos cursos, muchos de ellos online, otros de ellos son presenciales que luego, bueno, pues se graban y quedan a disposición de las personas que queráis asistir a ellos, de los temas que entendemos que son de interés en todo este ecosistema y sobre todo en relación a lo que es la propiedad industrial o intelectual. Y luego desde Fundación Pons, dentro del IPR de Madrid IPR Heldes, se organizan encuentros para compartir, bueno, pues experiencias, un poco similar a lo que estamos haciendo hoy aquí, ¿no? Una forma de contar un poco cómo nos va la vida a cada uno, de ver cómo la experiencia del otro nos puede aportar o las ideas de uno nos pueden aportar a otro. Y trabajamos sobre esos 3 pilares principalmente, y yo os invito a que tecleéis Madrid IPR Heldesk en cualquiera de los buscadores, ahí nos tenéis, y cualquier consulta que podáis tener en el día a día, pues está a disponibilidad de cualquier persona dentro de la Comunidad de Madrid, empresa, startup, pyme, así que adelante. Pues gracias, Isabel. Hablamos ahora, Emilio, Roberto, desde el otro lado, y son entidades que ayudan, vosotros sois empresas que nacéis. Contadnos un poco primero, ¿qué hacéis? Innovox y Slabs Mobility, y luego mejor solos o acompañados, pero empieza un poco, cuéntanos cuál es vuestra iniciativa. Gracias, Remy, por la invitación, Gemma por las palabras, y a Monio, que a Madrid Network y a los asistentes. Bueno, pues Slash Mobility, ¿no? Que no tenemos nada que ver con el guitarrista de los Guns N' Roses, ¿no? Es la barra, ¿no? Fundé la compañía en el 2010 también, y al final, pues bueno, somos la empresa que tanto por cantidad como por calidad hemos desarrollado más aplicaciones móviles del mercado, ¿no? Hemos hecho 2.000 aplicaciones para 500 clientes en estos 12 años, ¿no? Hemos pasado por 2 crisis, ¿no? Y eso luego, cómo definimos el éxito, ¿no? Como consecuencia o como palabra, ¿no? De esto sabemos algo de esto, ¿no? Y básicamente, también por decir los pilares, nosotros también tenemos 3 pilares, ¿no? El primero de todos, el originario, ¿no? Que nos da el nombre, es Slash Mobility, ¿no? Es el de desarrollo de soluciones móviles o aplicaciones móviles, ¿no? Yo siempre hago una pequeña apuesta de jugarme una cerveza, ahora no con estas horas, ¿no? Un café, de que seguro que tenéis 5 aplicaciones en vuestro móvil. Luego en el networking, a ver si he ganado esa apuesta, ¿no? Y luego a mitad de camino, ¿no? Y yo creo que el talento, que luego hablaremos un poco de ello,
sacamos una línea también de captación y fidelización de talento tecnológico, ¿no? Lo que llamamos la Talent Office. Esa es la segunda línea, ¿no? Donde hemos captado más de 1000 profesionales en todo esto, que puede parecer que en un periodo, ¿no? de paro, de recesión, ¿no? Pues en el sector tecnológico, que seguro que muchos de vosotros estáis dentro, es una guerra abierta, ¿no? La captación y fidelización de talento. El tercero es un poquito más altruista y el último pilar, ¿no? Ya cuando en el 2018 decidimos montar una línea de negocio para invertir en startups, ¿no? Intentar trasladarnos en el 2010, cuando fundé la compañía, ¿no? Y montar un fondo de inversión para invertir en compañías de transformación digital. Es devolver esa parte, ¿no? De gratitud, ¿no? En todo este camino de emprendeduría para otros emprendedores, ¿no? Y bueno, algunas de las compañías más relevantes que hemos invertido, bueno, Cabify, ¿no? Que es la competencia de Uber, y bueno, Badi, entre otras, ¿no? Invertimos hasta en 11. Y al final, bueno, esto es un breve resumen, ¿no? de lo que es Slash Mobility. Pero invertís en Cabify cuando ya Cabify ha explosionado o cuando Cabify todavía estaba ahí. Invertimos en mercado secundario, en serie C. Evidentemente había una serie de crecimiento, pero no invertimos en la fase semilla, que evidentemente estaríamos en otra situación. Pero sí que la parte de la inversión es algo que nosotros nos hemos dedicado, exceptuando estas dos compañías que te comentaba, Gemma, en invertir más en fases incipientes. En este caso, ¿no? A nivel más de relevancia, pues este tipo de inversiones, pero nosotros normalmente nos gusta invertir en la parte bueno, cuando se está, no solo el product market fit de la idea, sino también la inversión que permite la escalabilidad, ¿no? del producto. Pues Roberto, tu turno. Team Novox. Muchas gracias. Buenos días a Cátaros. todos. Bueno, por nuestra parte nosotros tenemos dos ramas de negocio. Por un lado, comenzamos hace 2 años con una, digamos, agencia de marketing o consultora, modelo consultora, pero no nos gusta denominarnos de esta forma, sino que nosotros, pues, básicamente somos un equipo que resolvemos problemas estratégicos dentro del sector startup. Nos hemos especializado mucho con servicios específicos realmente, ¿no? Para el sector startup. Tienen problemas diferentes, utilizan el marketing de otra forma, realmente no tienen una intención tan comercial como sabrás, ¿no? Sino es más una parte de más entendimiento, ¿no? De conocer un poco el mercado, qué es lo que estás desarrollando. Al final es innovación, proyectos muy innovadores, hay un riesgo altísimo, entonces se trata de reducir esos riesgos a base de entendimiento, ¿no? De un poco prueba y error, ensayos, y es un poco donde nosotros asesoramos, ¿no? Intentando ayudarles a través de la rama del marketing, que es en la que estamos especializados. Intentamos ayudarles a reducir esos riesgos y a encontrar un camino viable para finalmente conseguir, pues, financiación y poder empezar a crecer con la empresa. A partir de ahí nosotros, pues bueno, como buenos marketingianos, digamos, nos gusta muchísimo el mundo de la creatividad. Es parte de nuestro propósito de marca. Nosotros consideramos que al final la sociedad solamente puede avanzar con creatividad, ¿no? La creatividad es realmente lo que nos hace a todos evolucionar, avanzar, intentar innovar en lo que estamos haciendo, solucionar problemas. Entonces, a partir de ahí, estamos desarrollando ahora mismo un software, es un modelo SaaS dirigido a empresas en principio del sector creativo sobre todo, y este SaaS un poco es lo que intenta es ayudar al sector creativo a que puedan generar ideas más fácilmente, ¿no? O sea, es como nutrir y enriquecer ese proceso creativo. Ahora mismo no hay ninguna herramienta, ¿no? Que esté trabajando sobre ese campo. Entonces, porque al final es un proceso muy humano, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo es un poco darle una herramienta donde cuando necesitan crear una idea, pues tengan un lugar donde ir, donde asistir y que les asista realmente con tecnología e inteligencia artificial para ir generando esas ideas. Esa es otra rama que estamos trabajando, ahora mismo está todavía en fase de MVP, estamos haciendo pruebas en agencias de publicidad y un poco buscando las iteraciones para diseñar ese producto de la mejor manera posible, ¿no? Para que realmente aporte valor, porque al final el foco yo creo que está siempre en aportar valor a la persona. Ya luego el dinero vendrá por algún lado, ¿no? Pero yo creo que el foco siempre tiene que estar en aportar valor a la persona. Y ahí ya conecto con la parte de mejor solos acompañados. Por suerte vivimos en un mundo en el que cada vez estamos más conectados, cada vez, gracias a las tecnologías también, ¿no? Cada vez es más fácil tener
cerca a esas comunidades, tener interactuación con esas comunidades. Y básicamente eso lo que nos ayuda es a resolver problemas, o sea, o a evitar problemas que podríamos tener. O sea, si alguien ha tenido ya un problema, ¿por qué lo voy a cometer yo también? Si estás cerca de esa persona y consigues hablar con esa persona, al final vas a salvar muchos problemas o muchos errores que hubieses tenido. Y gracias a estar cerca de una comunidad, pues te vas a evitar muchísimos errores, ¿no? De hecho, nosotros estamos con el software, estamos en Lanzadera. Lanzadera es, desde mi punto de vista, y bueno, creo que el de muchos, el centro de la innovación más importante en España y parte de Europa. La comunidad que hay ahí es brutal y si algún día tienen de verdad la oportunidad de conocerlo un poco más de cerca, de verdad que es algo súper inspirador, porque la comunidad que hay, cómo se ayudan y lo que te ayuda a avanzar mucho más rápido o sea, es una suerte. Yo creo que es una ventaja competitiva el poder estar dentro de una comunidad tan grande, y que las comunidades al final son ventajas para los que están dentro de ellas y saben utilizarla y aprovecharla. Al final es una ventaja competitiva, yo creo. Por lo tanto, mejor acompañado siempre. Insistir un poco más en ese concepto de ecosistema, ¿no? De no ir solo, sino ir acompañados, sino abrirte también tu conocimiento, porque no solamente vas a absorber conocimiento, tienes que repartir, tienes que dar, tienes que ser generoso, contar que tu idea no es la única que hay y que si los demás te dan, tú también tienes que dar, ¿no? Con ese espíritu. Y ahí, Emilio, es que hablamos de talento, que tú hablas de creatividad, la creatividad al final es la parte personal, la parte un poco de talento, la parte humana, y hablamos mucho del talento, actitud, inteligencia, personas con capacidades, pero ¿cómo? Y ahora me dijo a ti, Emilio, 12 años ya lleváis. Uno de los secretos sin duda es ese, ¿no? Es ese poder atraer y retener ese talento. ¿Cómo habéis gestionado vosotros esa atracción de talento hacia compañías jóvenes, que en principio son compañías que pueden desaparecer y que a lo mejor es mucho más difícil atraer ese talento? Y si ese talento es el que os ha hecho desarrollar pues esas tecnologías, ¿no? Para facilitar al final la retención de talento. Claro, Gemma. A ver, yo siempre digo que trabajar con personas, trabajar con talento es lo más bonito y lo más difícil, a su vez, ¿no? Ser una compañía como somos nosotros, principalmente de servicios, aunque tenemos producto, tienes que tener la idiosincrasia de trabajar con personas, ¿no? Y más sobre todo una compañía que lanzas desde una persona hasta 100 personas que somos actualmente. 100 personas. Sí, distribuidos principalmente por mercado nacional, aunque tenemos también oficinas en Medellín, en Colombia y en Chile. Entonces, eso, a ver, yo soy ingeniero informático de formación, o sea, no soy ni psicólogo, ni vengo del mundo empresarial. He tenido que ir aprendiendo. Al final, el secreto creo que es, aunque pueda parecer un topicazo, es sentido común, ¿no? Nosotros, inclusive, el tener que aprender, ¿no? Porque al final aprendes, ¿no? A trabajar con personas, y al final cada persona, aunque parece también otro topicazo, es un mundo, ¿no? No hay un patrón común, ¿no? Inclusive en el sector, ¿no? Tecnológico, que podemos tener los clichés, ¿no? De que tenemos un profiling así, ¿no? Nosotros, mira, te comento muy brevemente, Gemma, nosotros en el 2015, a mitad de camino prácticamente de la vida de Slash Mobility, lanzamos, como comentaba, la unidad de negocio de la Talent Office. No porque viésemos una oportunidad de negocio, sino porque nos lo pedían los clientes. Nosotros éramos y somos buenos desarrollando aplicaciones software, aplicaciones de móviles, ¿no? Y al final hubo un momento en el que los clientes no nos pedían, ¿vale? El proyecto, ¿no? La aplicación, si nos pedían en esa dificultad de atraer el talento, ¿no? Y sobre todo fidelizar, porque a mí la palabra retener ya suena un poco, ¿no? Retener al talento, ven aquí, trabaja conmigo. No, eso yo creo que ya en el siglo XXI es una parte de la fidelización, es captación, fidelización y empoderamiento, crecimiento, porque también fidelizar a alguien y que no crezca en tu empresa es un problema para ti y evidentemente para él, ¿no? En este sentido. Entonces es sentido común. Brevemente, 4 o 5 tips, ¿no? que nosotros hemos aplicado, ¿no? Nosotros nos hemos basado en las personas, a pesar de ser una empresa tecnológica, ¿no? Que podríamos y usamos, ¿no? Herramientas tecnológicas para facilitar la labor. Al final es una comunicación one-to-one, ¿no? Es hablar mucho, utilizar estos canales y hablar, ¿no? Al final
la pandemia, ¿no? La pospandemia, lo que nos ha permitido, ¿no? Es intentar poder tener mayor acceso de manera más ágil a todo nuestro equipo deslocalizado, y eso hay que saber usarlo, ¿no? Luego también, evidentemente, no solo es oír, ¿no? Es escuchar, ¿no? Porque muchas veces tus managers te dicen, no, si es que he hablado con fulanito y se ha marchado de la empresa. Vale, sí, lo has apuntado, pero esa persona tenía una inquietud. Hay que actuar, ¿vale? No hay que ser reactivos, no simplemente hay que escuchar, correcto. Luego lo tercero, ¿no? Es generar un ecosistema, un ambiente, un employee branding, pero no es poner un futbolín, ¿no? Estos son medios, no es el fin. Al final es tener un propósito, unos valores y un ADN, que ahora está muy de moda, ¿no? Esa parte, ¿no? Para que al final tú tengas una identidad, ¿no? Yo siempre digo, también parece un topicazo, pero te pueden robar los clientes, te pueden copiar los servicios, te pueden quitar el talento, pero tu cultura, tu identidad, eso es tuyo, ¿no? Y eso lo que va a hacer es que ese talento se sienta identificado y sea más difícil que salga, ¿no? en un proyecto. Al final, como tecnólogos que somos, prácticamente más del 50% de la compañía, aunque ahora la compañía ya ha crecido y por suerte tenemos una diversidad de perfiles y de identidades, ¿no? Pero al final hemos utilizado la tecnología como medio, no como fin, para al final que la gente se sienta con pertenencia al grupo. O sea, eso es básicamente lo que hemos hecho. La verdad es que me resulta curioso cuando parece que los valores están perdiéndose un poco en la sociedad, que en la cultura empresarial se empieza a hablar de valores, cuando prácticamente es algo mucho más pecuniario y mucho más para monetizar, ¿no? Y ahora las nuevas compañías hablan de valores. Lo de retener talento, ya es la segunda vez que escucho que no me gusta, y Pablo de Tribu dijo, es atraer y enamorar. Porque retener es como casi encadenar a alguien, ¿no? Interesante, y ojalá esos valores que a veces la sociedad está un poco perdiendo, o que parece, pues se recuperen también a través de los ámbitos empresariales. Roberto, vosotros también, que en vuestra web pone un ambiente, procesos ideales para la reimaginación, la creatividad, jugáis las personas en una empresa tecnológica, que parece que al final lo único que desarrollas es pues conceptos más tecnológicos. Las personas, los valores ocupan un papel fundamental. Cuéntanos también un poco qué peso das tú a las personas y no tanto a la inteligencia más analítica en tu organización. Sí, bueno, al final lo que siempre vemos es que, claro, estamos hablando de tecnología, pero a veces hablamos de tecnología, vemos ordenadores, inteligencia artificial y demás, pero olvidamos que lo que está detrás de la tecnología son personas, ¿no? Tanto a la hora de interactuar con ella como a la hora de crearla. Entonces, realmente, el replanteo es de decir, el foco debe estar en la persona, en la tecnología, ¿no? Yo creo que cuando tú pones el foco en la persona, que es un poco la perspectiva que intentamos dar desde Team Knowbox a las empresas tecnológicas que ayudamos, es esa perspectiva de decir, estás construyendo para personas, vamos a centrarnos en las personas, y así tu tecnología tendrá sentido, ¿no? Si te centras en la tecnología, en tener un producto impresionante para ti, o a nivel tecnológico como ingeniero, decir, este producto es precioso, impresionante, quizás no aporta valor a la persona, ¿no? Entonces lo que nosotros siempre intentamos es ayudarles a poner el foco en la persona. De hecho, nuestro servicio está un poco centrado, ¿no?, en hacer ese análisis de la persona y de cómo va a interactuar esa solución, porque al final es una solución para las personas. Entonces hacer un análisis para entender bien realmente cómo va a aportarle valor. Luego, por el lado de crearlo, la tecnología pues es muy importante también para retener talento, digamos, mantener talento. Es justamente lo contrario a lo que es al significado de la palabra retener, ¿no? Que es que se sientan libres y sientan responsabilidad. Yo creo que independientemente de los salarios, que también son realmente importantes, lo verdaderamente importante es esa responsabilidad y la libertad que sientan cuando están trabajando. Si una persona se siente libre y responsable, ¿por qué se va a ir realmente, no? Se va cuando tiene un techo, cuando no puede avanzar, cuando no puede hacer lo que quiere. Entonces, es muy importante, yo creo, antes de tener en cuenta, porque sobre todo pasa en las empresas tecnológicas mucho, que al final vamos muy limitados de recursos, ¿no? Vamos con rondas de financiación, los inversores ponen límites a esos salarios, la competencia es brutal y una startup muy grande, una tecnológica muy grande, no puedes competir con sus salarios, es imposible, y si entras al mercado internacional con Estados Unidos, no puedes captar realmente auténtico talento, ¿no?
Entonces ahí pues se juegan con esas cosas, ¿no? Con dejarle libertad, dejarle responsabilidad, y ahí es donde yo creo que puedes captar verdaderamente talento. Y es muy importante, yo creo, que las personas puedan sentirse realizadas y que estén a gusto, ¿no? Que estén ahí porque quieren estar, que sean como parte más del equipo y de esa cultura que comentaba, que creemos que es muy importante, que es un poco lo que comentamos. No serás argentino. No, Bueno, canario. Canario, bueno, era por felicitarte. Pero bueno, nos felicitamos todos por ese gran partido, por ese mundial. Loli, estamos hablando de talento, estamos hablando de cómo retener en cada compañía, pero vosotros desde ese ecosistema de clúster, ¿cómo aconsejáis vosotros a vuestras empresas que retengan ese talento para ser competitivas? Pues desde Bioga también un poco lo que apoyamos es que poner el foco, ¿no?, en las personas. Actualmente somos 94 empresas socias y tienen diferentes necesidades. Entre una de ellas principalmente hay mucha cultura de emprendimiento, entonces se está generando, ¿no?, la creación de empleo, pero también ahora mismo hay un punto de grandes empresas que están ampliando, digamos, instalaciones o proyectos y que necesitan, pues, de una manera rápida, entre comillas, ¿no?, y a corto plazo, el aumentar plantillas o aumentar grupos de trabajadores. Entonces, poniendo el foco en las personas, al final lo que buscamos es ayudar desde la asociación a que puedan tanto agilizar los procesos como a encontrar la persona adecuada, que muchas veces es complicado, ¿no? Entonces, actualmente desde la asociación hemos puesto en marcha un programa de talento que le llamamos, que principalmente está enfocado a una plataforma literal donde las personas, tanto de áreas técnicas como de áreas empresariales, que quieran operar o trabajar, desarrollar su carrera profesional en el ámbito de las ciencias de la vida de Galicia, pueda estar en esa plataforma y ser visible para todo el tejido empresarial gallego, ¿vale? Entonces, tienen que estar, si quieren visibilizarse en el ecosistema, tienen que estar en esa plataforma. Y también esa plataforma ha nacido un poco bajo la demanda y las necesidades que nos han ido solicitando los propios socios. Y un poco también para alimentar esa plataforma, que a día de hoy la hemos lanzado justo después de verano. A día de hoy tiene 700 perfiles donde las empresas pueden entrar libremente y hacer sus propios procesos de selección en base a, bueno, criterios de calidad que decíamos, ¿no? Que la persona pueda desarrollarse, que se sienta libre, que pueda sentirse responsable y tener la suficiente capacidad de desarrollar sus habilidades. Y ahí también apoyamos todo ese programa con diferentes charlas, diferentes iniciativas. Tenemos una lonja de talento donde digamos que, bueno, las empresas se presentan y el candidato las coge, si quiere o no. La empresa puede llevarse 5 candidatos como 0. Entonces, también es su responsabilidad el tener que conseguirse a la persona para llevársela a la empresa, lo que decíamos, que al final tenemos que darle esa vuelta, ¿no?, a cómo enamorar al talento. Y también trabajamos desde Bioga, no solamente a día de hoy, sino también de cara a futuro. Estamos ya acercándonos a facultades, incluso a colegios, para bueno, incentivar entre gente que está estudiando y desarrollando su formación, en que un futuro, pues, quiera trabajar en un sector puntero como puede ser la biotecnología, pero que puede aplicarse a otros sectores. Y en eso es donde estamos haciendo hincapié desde la asociación. Isabel y David, pero sobre todo David, que David Moneyok prácticamente lo crea él en España, y yo creo que sí es un ejemplo de cómo captar talento, cómo reclutar talento y cómo enamorar. David, cuéntanos tu experiencia, tiene ahí parte del equipo y yo sé que tú has captado los mejores, ¿no? Más sencillo, ¿no? Pero lo tenía todo identificado. Bueno, yo decidí que, bueno, a mí me llamaron para montar la filial de Moneo, que es una empresa belga en España. A la semana de decir en mi anterior empresa que aceptaba el reto, declaró el estado de alarma, por lo cual fue una situación bastante interesante. Y una empresa grande, David venía de una empresa grande, o sea, pequeña. Y bueno, pues al final efectivamente partes de cero, todo, montas tu ecosistema de colaboradores, etcétera. Yo tenía claro que yo aposté por talento senior, sino en el sentido de experiencia, ¿no? Tenía claro las personas con las que quería trabajar y sobre todo
a mí lo que me ha ayudado, esta es mi sexta empresa, he vivido en 3 países diferentes, he trabajado en sectores diferentes dentro de un marco, ¿no? Desde fondos de inversión a empresas de servicio, empresas más de propiedad intelectual, consultoría. Y siempre para mí el aprendizaje ha sido las cosas que no me han gustado de la gente con la que he trabajado, sobre todo, no me gusta la palabra jefe, ¿no? Pero la gente que reportaba, había cosas que decía, se pueden hacer claramente mejor, ¿no? Y seguramente me equivoco todos los días, pero a mí me ha servido tener claro lo que no tengo que hacer, que eso ya te da un ámbito de actuación bastante importante, ¿no? Entonces, pues las actuaciones o actividades que servían para que el equipo estuviera motivado. Bueno, pues aquí hubo una pandemia, ¿no? Pero la libertad es totalmente máxima, ¿no? O sea, yo particularmente no necesito que una persona esté en la oficina para nada, y si esa persona, por ejemplo, pues tiene hijos y el poder llevar a sus hijos al colegio después le da una sensación, pues es gratificante, va a trabajar más a gusto. Es que es algo obvio, ¿no? Lo que decía Emilio del sentido común, ¿no? Claro que a veces es importante tener una reunión física, pero siempre lo pides si es posible. Yo no lo necesito para nada, ¿vale? Y luego está el punto de la responsabilidad que decías, ¿no? Yo lo que traté de rodearme es de gente que fuera mejor que yo en otros ámbitos y que fuera complementario. Yo estudié dirección de empresas, tengo un máster en finanzas, pues sí, tengo un background financiero, llevo en el mundo de la innovación 12 años, pero no puedo pretender ser mejor que una persona que es doctor en un tema o un fiscalista o alguien. Entonces, el ser mejor al final también es un tema egoísta, ¿no? Porque tú tienes más tiempo para dedicarte a otras cosas en las que eres bueno, ¿no? Y tienes que buscar complementariedad, ¿no? Y luego la autonomía y la responsabilidad, que a veces se te olvida porque estás encima de las cosas, es dejar que la gente haga, ¿no? Claro, necesitas unos perfiles muy específicos para tener esa confianza mutua, ¿no? En mi caso digo que era más sencillo porque con la gente que trabajo ya había trabajado previamente, ¿no? Y muchas veces pido una cosa y no, si eso ya está hecho hace 3 días porque me conocen, ¿no? Entonces yo entiendo que yo soy un privilegiado. Pero creo que rodearte de gente mejor que tú y ser complementario es algo básico, ¿no? Y a mí me ha servido mucho las cosas que no me han gustado en mis 6 experiencias profesionales, tanto en España como yo viví en Latinoamérica 3 años, pues me ha servido para decir, mira, esto creo que no hay que hacerlo, creo que hay que mejorarlo y voy aprendiendo cada día, ¿no? Entonces, luego me ha gustado mucho lo de retener y fidelizar. Efectivamente, tienes que fidelizar y la gente tiene que estar contento. Siempre alguien te puede pagar más dinero, siempre todo. Entonces, el salario es algo básico donde tienes que tener cubierto unos mínimos, lógicamente, pero yo creo que a partir de un cierto nivel, el delta de un salario mayor pierde importancia, ¿no? A partir de un cierto nivel, quiero decir, lógicamente, ¿no? Pero creo que pierde importancia y es importante el creer en el proyecto, el sentirse. Yo creo que por terminar, en nuestro proyecto en concreto, al partir de cero, todo es crecimiento, ¿no? Porque partes de nada. Entonces, claro, ver construirlo con la gente que te ayuda a hacer el proyecto, yo creo que eso es gratificante, porque pues empiezas con un cliente, tal, pues ahora tenemos casi 100 recurrentes, la relación es muy directa y bueno, yo creo que es un poco el secreto. A mí, por resumen, me ha servido pues las vivencias que he tenido en mis 21 años de experiencia profesional ya, pues me ha servido para identificar qué cosas tengo que replicar y qué cosas tengo que evitar. Eso me ha ayudado muchísimo. Ideas claras, pero sin duda dices, empiezas de cero, pero es un reto. Y también estás solo en ese camino y empiezas solo, con lo cual yo creo que si hay un ejemplo de éxito esta mañana, que hay varios, pero uno de ellos es el de David, que empezó ¿hace cuánto? Bueno, creo que Con todos empezamos cero. solo al principio, ¿no? Sí, pero hace Empezar cuánto, en con una 2020, situación pues un poco de seguridad, marzo, ¿no? ¿no? ¿De cuándo fue la pandemia? ¿En el 14, ¿no? ¿O el 15 o algo así? En el peor momento probablemente. Entonces, bueno, Fue una situación así un poco curiosa, pero bueno, creo que muchas empresas al albur de sí. la pandemia, pues efectivamente, ha servido para eso trabajar en remoto, etcétera. Yo era algo que ya lo hacía, eso sí que era algo bueno, de trabajar con empresas internacionales, de en el 2015 poder irte a la playa en julio y la gente no lo entendía. ¿Estás en la playa? Y digo, bueno, pero si estoy trabajando, si estoy haciendo las cosas. En eso sí que soy un privilegiado, entonces para mí era algo, lo tenía bastante interiorizado, ¿no? Pero bueno, creo que siempre la soledad al principio es interesante. Nos decía Emilio ahora que son 100 personas, puede ser muy, muy gratificante, ¿no? Y bueno, yo creo que al final las vivencias de cada uno es lo que te hace ser mejor o peor persona. Ese partido a partido. Isabel, cuéntanos un poco tu experiencia. Yo creo que la mayoría de las ideas y de las cosas, yo creo que se han dicho o han quedado dichas ya de alguna manera, ¿no? Es verdad que nos dirigimos a un mundo cada vez más tecnificado, donde la tecnología nos ayuda y paralelo a esa tecnología creo que las personas, creo que el talento se convierte en algo mucho más importante probablemente de lo que era incluso antes, ¿no? O sea que esa reivindicación
de las personas y del talento creo que cobran una mayor importancia, si cabe, aunque creo que la han tenido siempre, en este mundo hacia el que nos dirigimos de la inteligencia artificial, donde las máquinas tienen que estar al servicio nuestro y no nosotros, por así decirlo, al servicio de las máquinas, ¿no? Entonces, creo en ese sentido y soy una convencida de la importancia de las personas. También estoy totalmente de acuerdo cuando habéis mencionado la necesidad de sentirse parte de un grupo, ¿no? Yo creo que las personas somos, en el fondo, animales y entonces pues nos gusta ese sentido de pertenencia a algo y bueno, ya claro, ya si te enamoran, pues ya ahí no te mueves nada, ¿no? Entonces yo creo que un poco va y va un poco unido con esa primera idea que lanzaba sobre el éxito, ¿no? Que al final es, no sé, lo que decían los clásicos o Platón o Aristóteles, ya no me acuerdo quién era, ¿no? Que uno tiene que vivir de conformidad un poco con su naturaleza, ¿no? Para sentirse bien y sentirse satisfecho. Bueno, pues si eso lo conseguimos a través de la gestión de la identificación, la gestión del talento y cada persona, digamos, que ocupe dentro de ese entramado, dentro de esa propuesta de trabajo, el sitio en el que se siente más cómodo o más a gusto para desarrollarse a nivel profesional y personal, pues fantástico, ¿no? Bien, ecosistema que está muy bien, talento que está perfecto, pero luego hay que vender. Y si no vendemos, todo esto no sirve para nada, ni la innovación ni nada. Entonces, ¿cómo marketing, ventas? Emilio, Roberto, si quieres, ¿qué importancia hay que darle al marketing? La tecnología nos está ayudando en esto porque, según algunos inversores en España, la ingeniería de producto la llevamos bien, pero todo lo que es el marketing no lo terminamos de aterrizar. Sí, en ese sentido, sobre lo último que comentas, al final nos falta un poco en España, es verdad que se ve un poco esa mentalidad más americana, ¿no? Que es, como todos sabemos, mucho más comercial, más agresivos a la hora de conseguir hacer crecer sus negocios. Yo creo que el marketing tiene un papel fundamental siempre y cuando sepas darle el enfoque adecuado, ¿no? Como decía antes, no siempre el enfoque es conseguir ventas. No siempre el enfoque... o sea, a veces el enfoque tiene que ser, pues, entender tu producto, por ejemplo, entender a tu público, como comentaba antes. Entonces, si tú consigues darle el enfoque adecuado, siempre lo vas a necesitar. Si lo necesitas, vas a esforzarte en buscar la forma de hacerlo, ¿no? Otra de las cosas que siempre se ve es que al final uno de los primeros recortes que se hace en momentos de crisis, al final es en la parte de marketing, ¿no? Porque dices, bueno, vamos a ahorrarnos en lo comercial, vamos a tratar bien a nuestros clientes, a tirar con lo que tenemos, vamos a fidelizar, pero es que al final todo eso también es parte del marketing. Entonces, yo creo que si le das el enfoque adecuado, por ejemplo, fidelizar, pues tienes que hacer marketing para fidelizar realmente, ¿no? Lo que pasa es que son otro tipo de estrategias. Muchas veces también el marketing pues está dejando, o sea, no se confía tanto en los profesionales realmente de marketing porque es una profesión muy intuitiva. Yo creo que cualquiera realmente puede hacer marketing, pero no van a tener el enfoque, no van a entender ese tipo de enfoques, ¿no? Entonces, se debería apostar un poco más por esa especialización realmente, porque van a entender otras perspectivas que realmente, aunque puedas entender de marketing como SEO, no vas a entender ciertas cosas, ¿no? de ese tipo de perspectivas. Por lo tanto, yo creo que debería tener un rol, o sea, principal, porque al final es el motor de tu negocio. Si tú no te comunicas, no hablas, no tienes tácticas, es como si una persona se encierra en una habitación y pretende tener relaciones o conocer personas encerradas en una habitación. O sea, no tiene ningún sentido, ¿no? Sales a la calle, vas a centros comerciales, vas a discotecas, vas a restaurantes. Ese tipo de cosas, o sea, es necesario. Realmente es que, como decían antes, es sentido común realmente, ¿no? Entonces yo creo que sí que en España no se apuesta demasiado y yo creo que el cambio debería empezar por hacer un poco más de esfuerzo, ¿no? En confiar un poco ciegamente, porque a veces, pues, si no se entiende, pues es normal que no se tenga confianza. Entonces, como confiar un poco más ciegamente y apostar por ello, y cuando, por ejemplo, a la hora de hacer un recorte, pues decir, voy a esforzarme en que no sea marketing y encabezonarte un poco en decir, voy a esforzarme en que no lo sea, porque al final te está perjudicando a ti mismo, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado apostar por la especialización y no creer que cualquiera es capaz de hacerlo, porque es muy fácil caer en eso, porque de verdad, incluso yo lo veo que digo, pero es que cualquiera podría competir conmigo, cualquiera es capaz de hacer marketing realmente.
pero si no tienes un cierto nivel de especialización, es verdad que es muy fácil caer en no ver dónde tienes que estar poniendo el foco en cuanto a tu actividad comercial, ¿no? Y bueno, un poco yo creo que eso es lo que intentamos nosotros ayudar también a las startups, que al final mucho talento es muy tecnológico y se olvidan de esa perspectiva que es clave, y al final buscan los inversores también, ¿no? Buscan modelos que funcionan y no buscan simplemente ver productos, sino ver modelos que ya están funcionando, ¿no? Y muchas veces pues es el marketing quien hace que funcione realmente. Rodearte un poco de profesionales, es curioso, tú no le pondrías a nadie a desarrollar tecnología, pero sí a hacer marketing. Pero bueno, pues Sí. una estrategia porque es más intuitivo, probablemente sí, pero no Claro, más efectivo. nosotros decimos muchas veces también que, por ejemplo, con marketing tú puedes levantar una ronda de inversión realmente, pero con un producto no. Tú vas a un inversor y le enseñas un producto y te dice, sí, pero ¿y cómo lo vas a vender? ¿Quién te lo va a comprar? ¿Por qué las personas lo quieren? Pero luego vas con una buena presentación, un buen PowerPoint realmente, y eres capaz de levantar millones incluso, ¿no? O bueno, quizás no millones, pero sí 6 cifras largas seguramente, ¿no? Y entonces, claro, ahí es donde te replanteas y dices, ¿qué es más importante realmente? ¿Ese producto o el marketing? ¿No? Y realmente yo creo que son dos, o sea, tienen que ir paralelos realmente, ¿no? Uno no vive sin el otro al final, pero tienen que ir paralelos, y yo creo que sí que es muy importante y es básico, es un motor realmente, o sea, no es más que un motor. Emilio, ¿vosotros habéis tenido que desarrollar algún producto tecnológico para todo lo que es estas herramientas de marketing? Sí, a ver, nosotros hemos tenido, quería hacer dos reflexiones previas, escuchando a Roberto, a Isabel y a Loli, ¿no? Antes que se me olvide, ya uno tiene una edad, y si no, en el tema de nosotros que nacimos en una crisis, ¿no? En el 2010, igual que David, yo que soy madrileño, pero monté la empresa en Barcelona, y en el 2020 también, el 10 o el 14 de marzo, decidí venirme a Madrid, ¿no? En plena pandemia. Luego lanzamos un producto. La primera reflexión es en el tema de la captación del talento y de la retribución, ¿no? En el sentido, sí que es verdad que, como decía Roberto, estamos en un entorno competitivo, ¿no? Pero ahora yo creo que no solo se mira a la retribución económica, que evidentemente no podemos negar que es importante, sino también la retribución en especies, ¿no? A nosotros nos pasa, ¿no? Nosotros competimos con las grandes integradoras, que por aquí hay muchas, y las admiro porque algunas son clientes nuestros, pero que evidentemente no podemos competir por salario, pero sí por proyecto, ¿no? Y sobre todo lo que decía David, ¿no? El tema también de ese salario emocional flexible, que ese es el primer apunte. Y en línea con lo que comentabas, Gemma, nosotros también en el 2020, ¿no? Cuando estás en época de crisis, ¿no? Es época de oportunidades, siempre lo he dicho, ¿no? Oportunidades como fue la del 2010, de captar un tipo de talento que para mí, acompañarme en ese proyecto cuando éramos 3 gatos, era imposible, entre comillas, convencer con salarios competitivos, y en el 2020 tuvimos que pensar, ¿no? Un producto tecnológico orientado al talento, ¿no? Que al final, en nuestro caso, era un servicio y nos facilitaba las ventas. Que cuento un poquillo la historia, ¿no? Ahí emociona, que a todos los founders nos gusta del producto. El producto, nosotros hacíamos aplicaciones móviles en el 2015 para hacer feliz a la gente, ¿no? Decíamos, hostia, happiness estaba muy de moda, ¿no? Y estaba muy bien, ¿no? Es decir, ¿cómo con la tecnología, con las aplicaciones vas a hacer, ¿no? Y el equipo creativo que tenemos, a pesar de que somos tecnólogos, tenemos un equipo fantástico que creativo, dijo, vamos a llamarlo Kokoro, para los que, bueno, yo no sé japonés, pero Kokoro es corazón en japonés, ¿no? Porque al final mucho sentido común, que es verdad que el cerebro, ¿no? Es lo que, el talento, pero al final el corazón es esa parte que enamora, ¿no? Y de esas aplicaciones felices, ¿no? Que preguntamos a la gente con Zenquest, toda línea japonés, Zen es pedir opinión, ¿no? Furi es habitar para reservar salas y no perder tiempo. Cori, que es retribución, ¿no? Para ver tal. Nosotros, una línea de producto fantástica, mucha inversión y pocas ventas. Pocas ventas, porque sí que te escuchaban, te decían, oh, fantástico, ¿cómo es Kokoro? Sí, no, mira, qué línea de producto, perfecto, ningún error, etcétera. Y en el 2020, después de tener 3 años de desarrollo de producto y muchos euros y muchas horas, que es lo más importante del equipo, y lo que yo más frustrado como CEO me sentía, decir, esta gente no se le ha dicho que tenga que trabajar más y demás, es que está enamorada de este producto.
tocamos la tecla con el tema de la pandemia, ¿no? Porque al final dijimos, está muy bien hacer feliz, las herramientas, como decíamos, es el medio y vamos a intentar pivotar, ¿no? Pivotar, ¿no? Que es una palabra que nos encanta, ¿no? A los tecnólogos y a los emprendedores, ¿no? Y al final vimos que, como decía David, ¿no? Las aplicaciones felices, ¿no? Estábamos todos en nuestra casa, ¿no? Lockdown, ¿no? Y se generaban muchos datos y al final teníamos un problema entre comillas las empresas, ¿no? De la fuga de talento. Y también nosotros que teníamos una línea, como decíamos, de captación de talento, veíamos que el 95% del tiempo de los captadores de talento, de los recruiters, eran cosas que eran automatizables, ¿no? Y claro, imaginaos el contexto, ¿no? Cuando nosotros íbamos a sacar un producto que venía de ser aplicaciones felices, ahora a intentar automatizar la labor del reclutador, ¿no? Como diciendo, no queremos personas, no. Antes lo hemos comentado, ¿no? La inteligencia artificial, ¿no? Viene a ayudar a las personas, ¿no? Entonces, nosotros muy rápidamente identificamos 5 pasos, ¿no? Aplicamos algoritmos de inteligencia artificial a esas aplicaciones felices para evitar la fuga del talento, ¿no? Para intentar. Lo primero que nos dimos cuenta es que el principal problema que tenemos, me incluyo, ¿no? Las compañías que buscamos talento, es que no sabemos lo que queremos, ¿no? O sea, es la job description, tal, ya. Y al final con la inteligencia artificial nosotros hemos visto, ¿no? De intentar ayudar a saber lo que buscas, pero a través de lo que ellos o ellas quieren, ¿no? Entonces, saber si una persona está bien retribuida, saber si ese perfil se debe de denominar, etc. Luego hay una parte de pruebas técnicas, ¿no? En el sector tecnológico, que yo no estoy muy a favor, pero sí que es verdad que ayudan las pruebas técnicas, ¿no? Tú tienes que hacer una evaluación, ¿no? Y a veces no tienes en tu compañía ese CTO, ese director tecnológico que le pueda preguntar a esa persona tanto técnica o no. Entonces, lanzamos una plataforma de assessment, ¿no? De preguntas tecnológicas. Y lo más importante que decíamos para la fidelización, en esa tercera fase que hace el reclutador cuando ya está incorporado, ¿no? Lo que llaman el onboarding, ¿no? Es la parte del seguimiento, ¿no? Entonces, al final, es ese seguimiento de manera automática. Los managers no es que no quieran fidelizar talento, sino que a veces no tienen el tiempo, ¿no? Para hacer esa reunión automática que le genera esa cita, ¿no? Entonces, al final, con ese sentido común que decíamos, ¿no? Cocoro, ¿no? Aplicaciones que eran para hacer felices, con una ayuda levantamos también una de las cosas buenas que tuvo, aparte de muchas cosas, ¿no? De la pandemia, de pensar, ¿no? Para nosotros la pandemia, entre comillas, no quiero banalizar, evidentemente, es un impacto social tremendo, pero nos permitió pensar y ver esa necesidad. Lo segundo, evidentemente, aprovechar de que la gente estábamos generando más datos en casa y eso era bueno para el producto, para ser más preciso. Y luego también hay que decirlo que, bueno, levantamos 2 instrumentos de financiación pública, ¿vale? Un PEI de CDTI, ¿no? Y un ENISA, ¿no? Que permitió también pues, dotar de esa inversión. El último apunte, disculpar porque estaba escuchando atentamente, en la parte de las ventas, ¿no? Y un poco de experiencia del fondo de inversión Blooming, ¿no? De la tercera línea. Nosotros analizamos, para invertir en 11 startups, al final analizamos 1.200 proyectos. Para que os hagáis una idea, hay unas 4.000 aproximadamente startups consolidadas, ¿no? En España. Analizamos casi el 30% para invertir solo en una de cada 100, ¿no? Y al final, alguna de las conclusiones en relación a la venta, y como bien decía Roberto, yo veía que muchos de los emprendedores, y seguro que Roberto comparte esta impresión, o sea, hay de todo tipo y sin hacer estereotipos, ¿no? Los que evidentemente se enamoran de su producto, y el producto, como decía Roberto, es muy importante, pero un producto que no tiene mercado no vale de nada. O sea, tú puedes tener un Ferrari en el garaje, no haber desarrollado mucho tiempo, y si no haces marketing, no haces un go-to-market, no sirve de nada que tengas el mejor producto. Por tanto, el marketing es muy importante. Mira que nosotros somos desarrolladores de productos, pero es que yo lo veo cuando a mi equipo tecnológico, no, producto, otra iteración, MVP, tienen tantas P's, ¿no? De producto de mínimo, no es nada, es máximo de las iteraciones, ¿no? Y sobre todo las ventas, ¿no? Lo que comentaba. A nosotros nos hemos encontrado, pues prácticamente, me atrevería a decir, el 80%, 4 de cada 5 emprendedores que está más preocupado de levantar una ronda de inversión que de vender. Y eso puede parecer también sentido común, porque cuando decía, no, yo quiero levantar en esta ronda, que el dinero, la financiación es importante para hacer crecer, pero a veces lo que le decíamos a los CEOs, ¿no? a los emprendedores es, tú sabes que tu mejor inversor va a ser tu cliente. De hecho, yo siempre digo, ¿no? La mayoría de empresas pueden ser, la mayoría de empresas no son invertibles, son viables. Tú tienes un negocio fantástico y no necesitas dinero. Y además, que no me escuchen, no necesitáis un inversor, el inversor es
lo que tienes que evitar al final, inversores profesionales. Entonces hay que centrarse en las ventas, hay que intentar utilizar esa tecnología, hay que utilizar el marketing y al final, aunque puede parecer siempre el cliente que digo, es el sentido común, ¿no? David, y luego ya vamos a pasar a la financiación enseguida, pero un producto innovador es complicado llevarlo al mercado porque es algo que no existe, que no se vende solo, ni siquiera por el boca a boca. ¿Cuál es la clave para llevar al mercado un producto innovador? Bueno, como decías ahora, yo que hablo con empresas de todo tipo, pero en España el 99% son pymes y luego el mundo startup. Por definición, cuando hablas con un fundador, pues cree que su proyecto es el mejor del mercado, ¿no? A ti lo que te hace ver trabajar con tantas empresas de tantos sectores no es ser más listo ni más guapo, lo primero no estás contaminado de tu mundo y has visto cosas parecidas, porque cada empresa es un mundo, ¿no? Entonces ves las cosas que hay que evitar, ¿no? O haces las killer questions, ¿no? De cómo vas a llevarlo al mercado, cuál es tu mercado potencial, lo tiene que tener muy claro, cómo lo vas a monetizar. Son preguntas que si no lo tienen claro, pues dices, es muy difícil, ¿no? Porque puedes tener el mejor producto del mercado, pero si no sabes ni tu modelo de negocio, ni cómo lo vas a facturar, de si es caro, de si es barato, de si hay algo relevante, o sea, las famosas 5 fuerzas de Porter, ¿no? Yo estoy dirección de empresas y parece muy teórico, pero en realidad, ¿no? Es barreras de entrada, competitivo, todo lo aplicamos, ¿no? Yo lo apliqué en su día, ¿no? Entonces, has mencionado tú, por ejemplo, las líneas PID del CEDETI, hay una ayuda muy importante que es la del Neotec. Me gustaría saber, porque no lo tengo, cuántos proyectos financiados de Neotec finalmente a los 2 años acaban desapareciendo el proyecto, ¿no? Porque recibe una financiación a lo mejor de $250.000 de euros, pero realmente luego no es viable. Y lo estoy diciendo con conocimiento de causa porque conozco varias empresas, ¿no? Entonces, un poco la clave es que tenga sentido y que haya una necesidad en el mercado identificada y que tú sepas hacerla llegar, el go-to-market, ¿no? Y para hacerlo llegar podemos hacer un simposio aquí, ¿no? Pero pues es desde ese marketing de comunicación, de hacerlo llegar. A veces tienes que hacer una venta pool y despertar la necesidad, ¿no? A mí me pasó, ¿no? Con los servicios que hacemos, ¿no? De decir, no, yo ya tengo cubierto todo, has hecho esto y tienes que generar esa necesidad en el director financiero, ¿no? Tienes saber quién es tu interlocutor. No es lo mismo hablar con un inversor que recibe muchas propuestas de inversión y que lo que tienes que hacer es diferente a otros proyectos que hablar con un director financiero que lo que le interesa son los números, muy caso concreto, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, primero, que la idea tenga sentido, no que tú creas que sea buena, que tenga sentido en el mercado, que haya una necesidad, que tengas identificado cuáles son los canales para hacer llegar ese servicio o producto al mercado y que tengas muy claro cómo monetizarlo, porque yo a veces digo, vale, pues tiene sentido la necesidad, pero ¿yo pagaría por esto? Y la respuesta es no, ¿no? Y hay que huir de ese servicio freemium, ¿no? Es lo que le ha ocurrido mucho a muchas aplicaciones, ¿no? Bueno, por ejemplo, por un ejemplo de Globo, ¿no? Que dices tú, ¿cuándo será las inversiones? ¿Cuándo será rentable? Quien ha metido dinero en Globo, pues no debe estar muy contento, porque es que es... Y claro, encima luego hay riesgos normativos, ¿no? Pues la ley Rider dice, como tengan que cotizar todos los autónomos Rider, yo no veo el negocio, no lo veo con mis parámetros financieros, ¿no? Entonces todo eso es muy importante, ¿no? Y luego lo que comenta Emilio, es verdad que tú lo ves en LinkedIn, ¿no? Pepito Pérez ha encontrado una ronda de inversión y parece que ese es el éxito, ¿no? Claro. Hombre, lo ideal sería tener la autofinanciación, que es muy difícil, ¿no? Con tus propios clientes, como eso es tan complicado, pues esto es una ronda de inversión, pero efectivamente lo que te da sostenibilidad es tener clientes. Y luego también tu modelo de negocio, no es no tener un cliente one shot que haces un proyecto y se acaba y tienes que empezar de cero, que servicios recurrentes, ¿no? Porque te da una escalabilidad y una acumulabilidad, ¿no? Entonces tengo primero 10, luego 20, luego 30 y si tengo una tasa de rotación baja de pérdida de clientes, pues siempre voy creciendo más, ¿no? Con lo cual, como resumen, que la idea no solo te la creas tú que es buena, sino que tenga sentido en el mercado, que sepas hacerla llegar al mercado. Igual, un tema muy importante es saber cómo monetizar, porque me he encontrado con muchos emprendedores que cumplían los 2 primeros requisitos, pero no tenían claro cómo iban a hacerlo para facturar, ¿no? Y eso es un problema muy grave, ¿no? A veces tienes la tentación de entrar en un mercado de manera prácticamente, no, te hago un servicio gratuito y luego cambiar el comportamiento del consumidor es muy complicado, ¿no? Yo me he dado cuenta de todo lo que estudié en la carrera que parecía muy teórico, pues luego tiene aplicaciones muy prácticas, ¿no? Y esa es mi experiencia. Entonces, yo el tema que tengo en España es que es verdad que no nos podemos comparar con Estados Unidos, pero es verdad que hemos cambiado mucho a nivel de emprendedor. Pero a veces lo que identifico, el principal problema es cómo se monetiza tu idea, ¿no? Cómo se monetiza tu idea y eso a veces es una tasa de fracaso de los proyectos bastante notable. Yo quiero hacer un apunte Sí. de lo que dice David en la parte, en el ámbito que nosotros entendemos de las aplicaciones, porque lo va a reflejar mucho lo de monetizar de las apps, ¿no? Decía, bueno, más o menos sabéis que públicas habrán que
4,5 millones de aplicaciones en el mercado, ¿no? Yo siempre digo el mismo mensaje, ¿no? El 95% de las aplicaciones, ¿no?, que están en el mercado público, luego hay unas aplicaciones, son los que se llaman aplicaciones Kleenex, ¿no? Que como el Kleenex lo utilizas entre 0 y 1 vez. Bueno, hay gente que utiliza el Kleenex más de una vez, pero vamos a, para hacer eso, o sea, eso nos limita, ¿no? Luego ese 5% restante, o sea, una aplicación que la utilices solo una vez, evidentemente no va a tener un modelo de monetización, ¿no? Luego en ese 5%, otro 95%, ¿vale? Son aplicaciones zombies, o sea, que las tenéis aquí, ¿no?, en el móvil y las utilizáis pues entre 0 y 1 vez al mes. Para que un modelo de una aplicación, un modelo de negocio, como comentaba David, sea rentable, tiene que haber recurrencia, ¿no? Retención o fidelización, perdona, y recurrencia, ¿no? Entonces eso, de esos 4 millones, nos hace que solo 10.000 aplicaciones puedan ser capaces de tener un modelo de negocio, ¿no? O sea, yo igual, o sea, que seguro luego mi directora de comunicación me dice, no digas cosas que luego salen en público. Yo no creo en las aplicaciones de modelos freemium, tenemos muchos clientes, startups y corporate que lo tienen, a pesar de que sí que es verdad, como decía Roberto, que la aplicación es un canal y a veces no es el fin, ¿no? Es un medio para luego monetizar tu servicio, ¿no? Pero es muy importante lo que ha dicho David, al final es, dime cómo vas a ganar dinero en las aplicaciones. A nosotros nos vienen muchas ideas, ¿no? Y dices, dime cómo vas a ganar dinero si tu aplicación no es ni Kleenex ni zombie. La idea está muy bien, pero la resolución de la idea y el mercado es lo más importante. Como decía David, clientes. Pues vamos un poco ya a acabar. Hemos hecho ecosistema, marketing, talento. Vamos un poco al tema de la financiación, así de una manera muy rápida. Y ahí sí que, David, me gustaría que nos dijeras desde ese marco global cómo se define una buena estrategia de financiación de la innovación, porque al final un poco es lo que estamos teniendo encima de la mesa. Bueno, pues yo como buen medio gallego, depende siempre, el estadio donde estás es importante, ¿no? No es lo mismo una startup que una scale-up que una empresa consolidada, ¿no? Y luego cuando hay que diferenciar mucho los conceptos, lo que decíamos antes, tienes la idea, en qué momento estás, las vas a llegar a hacer a monetizar. Yo he mencionado para el mundo tecnología, disruptivo y demás, pues hay convocatorias muy interesantes como puede ser el CEDETI, ¿no? El ENISA es interesante, lo que pasa es que a veces te piden una solvencia. Dicen, sí, te doy 25.000 euros, pero tienes que tener un capital social de 25.000 euros. No dices tú, bueno, pues es que eso es lo que no tengo, ¿no? Justo. Después de que has agotado las vías del Family, Friends y todo, las rondas de inversión está bien, ¿vale? Pero hay que entender ese proyecto, ¿no? Y luego también identificar un poco en el estadio que estás, ¿no? No es lo mismo estar tú solo como autónomo societario que empezar a contratar trabajadores, etcétera, ¿no? Con lo cual ahí siempre el traje media es importante. Yo por definición siempre le digo, cuando hablo con una persona, lo que tienes que hacer es tener una interlocución muy pragmática, muy clara, ¿no? Hacerlo autoexplicativo, que es lo que intento yo siempre. Y al final es entender, ¿el proyecto lo has ejecutado o no? Es como un árbol de decisión, ¿no? Yo lo tengo muy claro en mi cabeza y lo que trato es que la persona con la que hablo me siga en ese árbol, ¿no? Y le voy orientando. Entonces, por ejemplo, no es un proyecto que voy a ejecutar. Vale, vamos a ver si hay convocatorias que lo puedan ayudar. Pero ahí entras en el punto de, si el proyecto lo vas a hacer solo por la subvención que te concedas, vamos mal. Tienes que llevarlo. Otra cosa es que luego tengas ese premio y financiar, porque luego los hitos no casan, ¿no? Ya he ejecutado el gasto. Bueno, vamos a ver si puede tener carácter retroactivo para aplicarlo, etcétera. Y luego buscar la compatibilidad de diversos escenarios, ¿no? Y luego yo siempre digo que no es lo mismo, a lo mejor en valor económico absoluto, una palanca puede tener más impacto, pero también es importante el principio del devengo, es cuándo te dan ese dinero, ¿no? Entonces, a lo mejor yo prefiero tener 7 en el momento actual en diciembre que 10 en julio, ¿no? Y eso dependerá de tu músculo financiero, de situación económica, con lo cual ese traje a medida, ese topicazo, ¿no? de cada persona, cada empresa es un mundo, es la realidad, ¿no? Por definición, una startup lo que necesita es financiación inmediata, subvención a fondo perdido, básicamente lo que no existe mucho, ¿no? Y yo siempre repito mucho, que me lo ha oído muchas veces Gemma, el marketing, en mi caso bastante difuso, que se ha hecho con los famosos fondos europeos, ¿no? Porque te llega una startup, quiero una ayuda europea, pues es una ayuda de lo que te den, porque tiene que ser europea, ¿no? Te dice ayuda europea, ¿no? Y te dice, bueno, lo primero, no es a fondo perdido, tienes que tener un 30% del proyecto, tienes que ir en consorcio, y entonces ya se le va cambiando la cara, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, es un poco llevarle a tu orientación, o sea, por un poco por resumir, a nivel de emprendeduría, en España la convocatoria más interesante puede ser el Neotec, porque tiene una subvención que puede llegar hasta 325.000 euros. Siempre digo yo, si vas a montar, con perdón, una floristería, pues no apliques al Neotec, tiene que tener un componente disruptivo, ¿vale? Y luego hay diversas palancas de financiación que te pueden financiar desde el momento cero a estructuras más complejas, como pues en el caso del sector biotecnológico, pues el tax lease o mecenazgo tecnológico para obtener esos derechos, ¿no? Pero sobre todo es entender qué necesidades tienes y si es el corto, medio o largo plazo, y la financiación en las startups suele ser muy a corto plazo, ¿no?
pero creo que es muy importante esa orientación y saber llevarle a tomar la decisión, porque muchas veces la empresa con la que hablas ni siquiera sabe lo que quiere, ¿no? Entonces esa escucha activa es bastante importante. Loli, vosotros también desde el clúster ayudáis pues, a encontrar esas vías de financiación y tenéis algún fondo, creo que también específico. Así de manera ya que vamos un poquito de tiempo regular, hacemos una última ronda de financiación para luego también escuchar. Pues sí, En caso de nosotros que- también, lo que decía David, el intentar orientar, ¿no? Principalmente a nuevas iniciativas o pequeñas startups que están naciendo, se están impulsando. Entonces ahí lo que también fomentamos desde la asociación es el tener programas de orientación. Desde la asociación contamos con un programa de inversión. Si antes hablábamos de la lonja de talento, también tenemos la lonja de inversión. Y es que durante todo el año, cualquier entidad que quiera invertir en el sector puede ver la cartera de iniciativas que hay en el mercado, y lo que intentamos también integrar y que comentábamos antes es, por una parte, educar a los proyectos para que no lleguen sin el marketing, sin la marca, sin el plan de ventas. Entonces hay que saber muy bien a quién te estás dirigiendo y qué le vas a contar, para qué necesitas ese dinero. Y por otra parte, lo que intentamos buscar es que diferentes perfiles vengan a conocer los proyectos, no solamente fondos de inversión privada, sino business angels, una family office, un venture builder, cualquier entidad que quiera operar en el sector, incluso cualquier inversor que no esté especializado, que venga al ecosistema y nosotros le ayudemos a que entienda qué necesidades tiene una startup biotecnológica y cómo puede invertir en ella, aunque no tenga conocimiento de biotecnología ni de ciencia. Entonces, esas son nuestras pautas que seguimos para poder ayudar a generar mayor financiación en el ecosistema. Pues sin duda ejemplos que se pueden llevar a cabo y que se está haciendo bien desde Galicia también. Emilio y Roberto, vuestros proyectos empresariales que también empezaríais desde cero, contadnos un poco la experiencia de ese pisar suelo, de ese pico y pala. Yo en mi caso, ¿no? He pasado por todas las fases, ¿no? Yo que antes he dicho que yo también he pasado por la parte, necesito levantar una ronda, levantar una ronda al principio, ¿no? Al final, la empresa que monté, una empresa de orientación al servicio, al principio necesitaba clientes, ¿no? Me di cuenta, lo que pasa es que en esa burbuja cariñosamente positiva, ¿vale? Que del ecosistema de inversión, ¿no? Donde el hecho de que levantes una ronda es mucho más importante de éxito que a lo mejor que tengas una empresa rentable con un EBITDA positivo, pues eso dice mucho, ¿no? Y al final te contagias, ¿eh? Porque pues ese sentido común, al final dices, no, yo que necesito levantar una ronda, yo no necesito tener 500 clientes como hemos tenido, ¿no? Pasamos por esa parte, ¿no? Al principio, pero al final, bueno, sentido común. Entonces, necesitamos poco capital, ¿no? Al final un poco, yo venía de la gran corporación, de hecho una anécdota también, ¿no? Cuando en el 2010, ¿no? Buen año, ¿no? Bueno, ganó España el Mundial y bueno, buen año para mí también para lanzar la empresa. Como ahora. Como ahora, casi. Sí. De hecho, yo hace 3 días vengo de Qatar de ver el Mundial y madre mía, de ver a España, un desastre, paréntesis aparte, pero bueno, no fue tan bonito, ¿no? del 2010. No, en este sentido, cuando mis padres, ¿no? Que mi padre es un solo trabajo, ¿no? 51 años, una sola mujer, bueno, anecdótico, ¿no? Esa parte de fidelización, ¿no? Yo ya seis trabajos, mujeres. ¿Tu madre todavía no te has heredado? No, exacto, todavía no, poco. Y le digo, oye, que me voy, ¿no? Yo estaba trabajando en gas natural, ¿no? Montando un equipo de 20 personas de consultoría de movilidad, ¿no? Movilidad tecnológica, y dice, ¿te vas? ¿Estás más? Si al final te hemos educado para esto, ¿no? Para montar, para que estés trabajando en una corporación con 29 años. Claro, y mi padre diga, no le digas la letra pequeña, que te vas sin cobrar nada, que no he ahorrado para algo que no está en el mercado. Entonces, al final, el primero es decir, no necesito financiación, he ahorrado, ¿no? He tenido la riqueza en este caso de emprendedores, la capacidad de tiempo que puedes aguantar, ¿no? Tu burn rate de tu negocio sin ingresos, aunque al final nosotros tuvimos ingresos relativamente poco, a los 2-3 meses ya teníamos clientes, ¿no? Luego hemos pasado por desconocimiento, ¿no? Y empresas nos habéis asesorado fantásticamente, ¿no? Por la parte de intentar tener instrumentos, ¿no? De ayudas, ¿no? Para esas ideas innovadoras /locas que hemos tenido. Y al final, cuando tienes 100 trabajadores, bueno, pues todo el tema de crédito fiscal, activo diferido, que esto para intentar reducir el tema de impuestos, ¿no? Pues también nos ha servido al final.
La financiación, vuelvo a repetir, es el medio, no es el fin, ¿no? Al final tienes que tener un proyecto, tienes que tener una idea, tienes que tener un equipo que la ejecute y la acompañe, y luego, dependiendo de los momentos, ¿no? Tener, ¿no? Como también comentaba Loli, ¿no? Intentar abrirte, ¿no? También a que uno, como dice también David, te asesoren, ¿no? Porque yo al final pues te has tenido que formar, ¿no? Financieramente en el IES, etcétera, el CEP, etcétera, porque era tecnólogo. Pero al final aplicando ese sentido común y sobre todo que hay muchos vehículos, empresas con mucho conocimiento, te tienes que dejar ayudar, ¿no? En esta parte, tener tu criterio, pero eso yo creo que es fundamental en los caminos que hemos tenido, que han sido distintos en Slash. Pues de forma muy rápida y luego hacemos una ronda así final, porque hay muchas más preguntas, pero estos temas son infinitos. Así que cuéntanos un poco vosotros. Bueno, la frase que he comentado a mí la comento mucho, ¿no? Realmente que la financiación es el medio, no es el fin. Creo que eso es básico en el ecosistema startup. Es muy llamativo el escuchar como otras startups, un founder de 22 años ha levantado 200.000 euros. Es muy llamativo, ¿no? Y entras a ese mercado al final porque lo que buscas es pues, conseguir también esas cifras. Pero realmente tienes que tener una mentalidad de negocio. O sea, por mucho que sea una startup, no es un juego, ¿no? Es un negocio. Entonces, es muy importante tener esta perspectiva y saber realmente que no siempre tienes que levantar una ronda, ¿no? En nuestro caso, comenzamos yo y mi socio y yo, que está por aquí, básicamente con bueno, un préstamo familiar, un poco el pago único de prestación por desempleo y poco más, ¿no? Y con eso nos lanzamos, teníamos muy poco dinero, decidimos meterlo todo en un pequeño evento que hicimos en Madrid para un poco crear esa veracidad, decir, oye, éramos realmente 2 personas, pero queríamos mostrar pues que hay algo detrás, ¿no? Hicimos un pequeño evento, por LinkedIn invitamos a muchas startups y demás, y salió genial y al final nos dio esa veracidad, ¿no? De decir, vale, aquí hay algo, ¿no? Y al final simplemente fue un evento. Metimos eso y al final el mejor inversor realmente es tu cliente, ¿no? Entonces, y sobre todo en nuestro caso, que empezamos con Team Nobox, que somos un servicio, ¿no? Entonces, pues hicimos eso, apostamos todo por tener veracidad y al final comenzar a captar clientes y a intentar tener esa estabilidad. Los primeros años son muy duros realmente, o sea, hay momentos que lo pasas realmente mal porque te das cuenta que no llegas al final, o sea, y necesitas captar un cliente, no sabes de dónde, pero no lo necesitas para poder seguir. Son muy duros, pero realmente yo creo que eso es lo que te hace también como empresario, como fundador o como emprendedor, ¿no? Esos momentos duros. Yo creo que no puedes, sin pasar esos momentos duros no vas a llegar a ningún lado, yo creo. Es importantísimo. Y luego cuando captas financiación, por el otro lado tenemos el software Catalyst, que probablemente tengamos que levantar una ronda, pero tenemos los dedos cruzados de decir, ojalá que aparezca alguna métrica que digamos, pues no necesitamos ronda, vamos a levantarlo. Tardaríamos más tiempo, pero si podemos lo hacemos, porque no es una prioridad para nada para nosotros levantar una ronda. Es verdad que si entras en un mercado, como se dice, un mercado rondero, pues al final necesitas tener ronda porque si no, no puedes competir, ¿no? Sobre todo cuando el número de competidores es mucho, o sea, un número muy alto de competidores, o los competidores son muy grandes, ahí no puedes evitar una ronda, ahí tienes que tener en tu estrategia levantar una ronda, pero de forma estratégica, no porque la cantidad es muy bonita, ¿no? Entonces ahí sí que no puedes evitarlo, levantar una ronda, pero siempre hay que explorar el lado de montar un negocio y levantarlo desde cero, ¿no? Como se ha hecho tradicionalmente, porque al final un poco nos olvidamos de todo esto, porque repito otra vez más, porque las cifras son muy bonitas, pero realmente hay que tener esa perspectiva estratégica y ese sentido común que es vital y básico en cualquier proyecto. Pues vamos a hacer una ronda final antes de dar paso a David y ya os voy pasando, si queréis, el micrófono, un poco esas claves que para vosotros tienen éxito. Muchos de los condicionantes alrededor no es una sola cosa, ojalá, no es una fórmula mágica, ojalá, pero sí hemos descubierto algunas de las cosas que nos pueden hacer seguir adelante. Así que si quieres, pues empezamos por aquí, Loli, que nos digas así como esa frase de tweets o esos 2 o 3 pilares que tú consideras importantes para el éxito. Bueno, como representante de un ecosistema, ¿no? El formar parte de un sector, de un ecosistema, es importante, no caminar solos, yo creo que ya lo mencionamos, y sobre todo apoyarnos en cosas que han funcionado
sirvan de ejemplo y lo que ha fallado también sirva de ejemplo para que los que vengan detrás no caigan en ese error. Entonces, en ese sentido, sería la clave, ¿no? El apoyarnos en grupo para hacer bien las cosas y ir por el camino que debemos ir. Emilio. Pues han dicho muchas, ¿no? Vale, para intentar elegir una, ¿no? Y en clave, ¿no? Ya habéis visto lo que he dicho, que al final es el sentido común, ¿no? Pero estamos en clave financiero, ¿no? Y a nosotros, ahora que no lo hemos comentado, vamos a salir a bolsa, ¿no? En el BM Grow, ¿no? Que es otro elemento de financiación. Yo creo lo más importante... Nos estás dejando sorprendidos cada ¿Sí? vez. Bueno, a mí también en esta parte, paréntesis, fíjate que ya después de 12 años, etcétera, igual, ¿no? Mi frase, ¿no? Es la financiación no es el fin, es el medio, ¿no? Igual que la salida a bolsa, yo le digo a mi equipo, no es el fin, ¿no? El fin es tener un proyecto, tener un equipo, tener una idea, saberlo ejecutar, saber aguantar los tortazos, ¿no? Y al final perseverar, ¿no? Antes al principio lo hemos dicho, ¿no? Las claves del éxito, el éxito es una consecuencia, pero en esos valores yo creo que el esfuerzo y la constancia, ¿no? Es lo que define, ¿no? Esa parte de la consecuencia del éxito. Isabel. Pues hace un momento hablábamos del marketing y me venía a la cabeza la importancia en este momento de la propiedad industrial para llevar ese proyecto, ponerlo en el mercado. Entonces, me venía a la cabeza la marca, ¿no? ¿Cómo nos identifican nuestros clientes? A través de la marca. Por tanto, ¿cómo fidelizamos a los clientes? A través de nuestra marca, ¿no? Entonces, digamos que toda esa protección que puede venir a través de la propiedad industrial o de la propiedad industrial bien gestionada nos va a ayudar sin duda a situarnos mucho mejor en el mercado. Entonces, que tengamos en cuenta dentro de nuestro plan de negocio o alineado junto a él la importancia de la protección, de la estrategia y de la gestión de nuestra propiedad industrial e intelectual. Roberto, que luego ya cierre David. Para mí, básicamente, es la perseverancia, ¿no? El soportar todos esos momentos complicados, que hay más complicados que momentos sencillos. Soportar todos esos momentos, continuar, seguir, creer y sobre todo también luego tener la capacidad de ejecución. Perseverancia y ejecución yo creo que son las dos palabras porque al final si solamente creas y no llegas a bajar y a ejecutar, tampoco vas a ir a ningún lado. Entonces yo creo que la perseverancia y la ejecución yo creo que son las dos claves. Pues David, cierras en nombre de todo su equipo que tienes por ahí. Bueno, muchas gracias a todos. Yo creo que en el mundo cuando empiezas una empresa, es importante a veces lo que hemos dicho, ¿no? Cómo voy a hacer llegar esa idea, cómo la voy a monetizar y muchas veces también es apoyarte en expertos, ¿no? Entonces, aparte de buscar rondas de inversión, a veces fuentes de financiación interesantes que te desconoces por tu día a día y a veces pues apoyarte en un experto que te pueda ayudar, qué palanca necesitas, en qué momento te puede hacer ese soporte del crecimiento que te va a permitir luego volar solo, ¿no? Con lo cual, el escuchar a gente que sea experto en ciertas materias es importante, ¿no? Pues muchísimas gracias, vamos a darles un aplauso y vamos a dar ahora, si queréis, ocupar el sitio porque ahora un caso de éxito es David Sanz, que es cofundador de FoundSpot y que quiero que nos cuentes un poco cómo encontrarnos cuando tenemos algo perdido. Sí, eso es lo que voy a intentar. Bueno, soy David, muchas gracias por la invitación y un placer escuchar a los compañeros y es un ejemplo. FoundSpot lo que hace, lo que nosotros hacemos es ayudar a las personas a recuperar objetos perdidos. Ese es nuestro fin. ¿Cómo empezó la empresa? Fue un poco, antes de hablar de cómo nació la empresa, quiero contaros un poco nuestro ADN, que nuestro ADN es que somos unos amigos, somos un grupo de amigos, seguimos siendo un grupo de amigos y lo que nos pasó es que queríamos montar algo, queríamos tener algo con el que poder vivir, algo con el que poder ayudar y que además sea social, ya que parte de nuestros beneficios son sociales, el 30% de nuestros beneficios son sociales. Y lo que nos pasó yendo un día por la calle fue que en un volardo nos encontramos una tapa de una cámara. Es algo tan sencillo como que alguien que había perdido, alguien que se había encontrado esa tapa de la cámara lo había dejado encima de un volardo con el único fin que cuando la persona que lo había perdido al deshacer el camino lo encontrase. Nos dimos cuenta que en un mundo tan conectado como el de hoy, no había una plataforma que pusiese en contacto a esas dos personas que se estaban intentando poner en contacto con ese mínimo gesto. A partir de ahí empezamos a desarrollar, empezamos a pensar y en el 2016
creamos la empresa. Al principio la empresa únicamente estaba dedicada de individuo a individuo, es decir, para un B2C, para que cualquier persona, si has perdido algo y yo me lo he encontrado, que la propia herramienta nos ponga en contacto. ¿Qué es lo que pasó? Que no tenemos músculo económico para que se nos haga ver y que el resto del mundo nos conozca. ¿Qué es lo que hicimos con esas palabras que habéis estado diciendo? Fue pivotar. Nos dimos cuenta que esta herramienta que nosotros habíamos creado, que habíamos diseñado a través de un algoritmo propio, lo queríamos incorporar a cualquier lugar, organismo público o privado que exista una oficina de objetos perdidos. A partir de ahí empezamos a hacer campañas, empezamos a movernos, y nuestro primer cliente, que fue la aerolínea Iberia, a finales del 2017, si no me equivoco, les conseguimos el contrato con Iberia, y lo que ellos querían con nosotros también es dar un valor, que lo estaba diciendo, lo ha dicho antes Roberto, dar un valor a su cliente, dar un valor más. Tras el grupo Iberia, tras el contrato con el grupo Iberia, luego ya vinieron más clientes de las aerolíneas de IAG España, y bueno, a día de hoy estamos con otras empresas también en el sector del turismo, como son hoteles, y el transporte, por supuesto, como son taxis, aerolíneas y empresas de autobuses. ¿Cuánto tiempo lleváis habéis creado la empresa? ¿Cuál es un poco la proyección que tenéis? Pues como ¿Ganáis dinero? Sí, sí. Bueno, empezamos como digo, en el 2017 empezamos el primer contrato, y a partir de ahí la proyección que tenemos es hacer algo global, o sea, que es conseguir más contratos a nivel nacional e internacional y ganar dinero. Los modelos de negocio, ¿cómo ganamos dinero? Pues fácil. Lo que nosotros hacemos son varios modelos de negocio. El primero es a través de licencias de uso. Nuestros clientes nos pagan de forma anual por el uso de la herramienta, y luego lo segundo es que a través de, no solo nos dedicamos a recuperar objetos perdidos, sino que allá donde estés te lo enviamos. Al trabajar con empresas de transporte, se pierden objetos en cualquier parte del mundo. Nosotros a día de hoy estamos más o menos anualmente enviando objetos a más de 85 países. Y ahí ese es otro de los modelos de negocio, que cuando nosotros recuperamos algo, se lo hacemos llegar al pasajero o al huésped a cualquier parte del mundo, allá donde esté. No es necesario que vuelva. Y ese envío es parte de nuestro modelo de negocio. Nosotros, pues en cada envío que hacemos hay un margen ahí que también es lo que nos da de comer, y también nos ayuda también a dar dinero a las ONGs con las que trabajamos. Y cuéntanos alguna cosa que se haya recuperado así curiosa. Pero claro, uno devuelve ¿qué? Dices, yo no encuentro el teléfono, en fin. Bueno, O sea, no cuesta eso. hay muchos ejemplos. Te puedes imaginar que en la aerolínea se han encontrado desde piernas ortopédicas, sillas de ruedas, y eso es así como un poco lo más característico. ¿Qué es lo que más devolvemos? A día de hoy vemos que el 100% de toda la tecnología que encontramos, obviamente, se devuelve. Ya en la tecnología, como tenemos absolutamente todo, da igual el precio que haya que pagar por devolverlo, pero es que hay que devolverlo. Hombre, también hay mucha gente que notamos que hay un sentimiento detrás, que he perdido una sudadera, que la tenía en cariño y mueve mares por recuperar una sudadera, que es algo sentimental. Entonces, la tecnología es lo que prácticamente al 100% devolvemos, y esas cosas que son ya más sentimentales. ¿Hay alguna estadística de lo que se puede perder así en el mundo de cosas? Pues te hablo un poco de las aerolíneas. Más o menos, pues mira, más o menos hemos hecho en torno a los 7.000, entre 7.000 y 8.000 envíos anuales solo de la aerolínea Iberia. Es más o menos un dato que vemos que son y eso que nosotros no devolvemos el 100%, porque hay veces que encontramos algo y no el pasajero dice no lo quiero, o directamente pasa de recuperar su objeto que ha perdido. Entonces nosotros no devolvemos el 100%, pero sí que tenemos un margen enorme de objetos encontrados.
Y una cosa que resulta también un poco así una pregunta, pero un poco más personal, dices, un grupo de amigos, uno es amigo hasta que hay negocio por medio, pero ¿cuántas luego iniciativas, los socios, las amistades, Sí. cómo mantener un poco esa parte emocional y afectiva que cuando se junta con la económica pasa con las familias en las herencias? O sea que, Sí. bien, Bueno, entonces, parte de nuestro ADN también es que partimos de un amor de amigos, entonces ponemos eso ante todo. Por supuesto que tenemos discrepancias y por supuesto que unos ven, como toda la vida, hay veces que ves las cosas de diferente manera y es normal y natural. hay que sentar las reglas muy desde el Sí, principio hay que porque sentar. sabes que te puedes enfadar. Hay que sentar las reglas muy desde el principio. De hecho, nosotros tenemos un pacto de socios, pero bueno, y nuestras Excels, pero al final nosotros lo tenemos claro desde un principio. Sabemos dónde estamos cada uno, sabemos que nosotros estamos empujando hacia el mismo lado y aparte de esas discrepancias, tenemos muy buena relación. O sea, no solo de trabajo, fines de semana también. Es decir, bueno, que es algo que sí es verdad que en el mundo de empresa pues también estamos muy acostumbrados a ver cómo negocios no siguen hacia adelante por problemas con socios. No es nuestro caso, gracias a Dios no es nuestro caso. Deseo para 2023 y ya con esto acabamos. Pues el deseo para 2023 es crear devolver obviamente más objetos perdidos, todos los posibles, pero meternos en hacernos más internacionales, coger más otras aerolíneas de otros países, seguir creciendo a nivel internacional, meternos en otro tipo de sectores, pero con eso que he dicho al principio, allá donde haya una oficina de objetos perdidos, allí es donde queremos ayudar a gestionar y ayudar a devolver a todos los objetos, ya que es un tema que a día de hoy no está muy gestionado, no hay algo que se haga si no somos nosotros, si no se pone en una Excel un objeto que se ha encontrado y no lleva a más. Entonces nosotros queremos seguir ayudando a recuperar objetos perdidos. Bueno, pues la verdad es que nos deja un poco más tranquilos que si perdemos algo, sobre todo ahí en los aviones, en los trenes, en los taxis, en esos sitios donde es muy fácil perder algo, pues tenemos a David y a todo ese equipo de amigos que van a seguir siendo amigos para tener un poco más de tranquilidad. Y esta mañana pues lo que tenemos es ahora un networking, un café y muchas gracias a Moneyok, muchas gracias a Pons, a Hertz, a IRP Hertz y a todos vosotros por estar aquí. Hemos aprendido mucho y nos vamos con ganas de afrontar este 2023 pues con algunas de las claves para tener éxito, que sobre todo es sentido común. Así que muchas gracias a todos y buena mañana.